ver la historia de David, sino únicamente en el Salmo 89. El salmista da testimonio de este pacto del cual nosotros entendemos y creemos que del pacto que establece con David será la descendencia del Salvador, ¿verdad? Y entonces en la economía salvífica del pacto vemos que hay dos partes, siempre. Una parte que conocemos que es el Señor, que con su gracia sostiene por siempre este pacto de amor, y otra parte que nos toca ¿a quién? A nosotros. Y que no es de cualquier manera, porque tenemos este fiador y este mediador por el cual ya no es necesario presentar una vez al año sacrificios ni ofrendas de sacrificios, porque su sacrificio bastó una vez y para siempre para llegar al lugar altísimo y tener comunión con Dios. Pero esto no nos exime del pacto de gracia, no exime nuestra parte. Tenemos la garantía de que la gracia de Dios va a hacer que nuestra salvación sea eterna, porque como dice Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia que hayamos nosotros hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. De manera que en nuestra economía de salvación vemos el obrar del Espíritu Santo, que pone nuestra fe para asentir a la salvación y que hace que podamos tener acceso a nuestra parte del pacto. Porque será el Espíritu Santo el que nos revele el conocimiento del Padre y del Hijo. Y será a través del Espíritu Santo que aprenderemos a ser iglesia. Y en esto vamos a detenernos, en los modos de ser iglesia. Porque la salvación es para todos. Pero hay distintos modos de ser iglesia y de cumplir esta parte del pacto. El Señor es el mismo, es fiel y por su gracia somos salvos. Pero nuestra parte es necesario entender que este Espíritu Santo que nos permite acceder a la gracia va a ser el que obre en nuestra voluntad para que podamos ser conforme a lo que el Señor espera. En el antiguo pacto había una ley que era imposible casi cumplir y que convirtió al pueblo en una extrema religiosidad, ¿sí o no? Y así todo el Señor una y otra vez mostrando su gracia con el pueblo. Una y otra vez perdonando, una y otra vez acercando, porque eran su pueblo, pertenencia suya por este pacto. De manera que nosotros podemos ser iglesia, porque el Señor siempre nos va a sostener, porque es su amor el que nos salva y su misericordia. Pero no siempre vamos a alegrar su corazón y no siempre el Espíritu Santo va a estar permitiendo que cumplamos con la parte del pacto que nos toca. Vamos a ver algunos ejemplos en las Escrituras. Mateo 16, 21. Dice así: Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres.
Pedro, a quien el Espíritu Santo le había revelado que Jesús era el Mesías, había hecho la declaración de fe, de manera que ya era iglesia, ¿sí o no? Amén. Pedro, diciendo, Señor, ten compasión de vos mismo y esto no acontezca. Cuando la iglesia se mira a sí misma y a sus necesidades inmediatas y no mira los propósitos de Dios, puede ser de tropiezo. Cuando hay Pedros en las iglesias que miran a sí mismos, el obrar del Espíritu Santo no va a suceder, no vamos a poder cumplir el propósito que Dios tiene con nosotros. El propósito de Jesús estaba anunciando su muerte. Quítate de mí, Satanás. Y no se lo dice a cualquiera, se lo dice a Pedro, a la iglesia. Cualquiera de nosotros puede estar mirando sus necesidades inmediatas. Señor, cuídate, preservate. Y evitar así que el Espíritu Santo cumpla su propósito. Vamos a ir a otro ejemplo, Mateo 17, ahí nomás. Capítulo 17, versículo 1 al 5. Acá vamos a ver, recién anunciando la muerte, y ahora vamos a ver el ejemplo en la transfiguración. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él oíd. Acá 2 cosas que notaba muy evidentes en el texto, en un texto tan conocido y tan nombrado. Una es la actitud nuevamente de Pedro, mirando el aquí y ahora. Bueno, hagamos ahora esto. Anticipándose a lo que Dios esperaba, a lo que el Espíritu tenía para ese momento. Como mostrándonos que la iglesia a veces se pone en el lugar de Dios, ¿no? Bueno, hagamos esto. Esto es lo que tenemos necesidad. ¿Y Dios qué espera de nosotros? Más adelante dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. O sea que no había que oír a Pedro, había que oír al Señor. ¿No? Y en estas cuestiones que tenemos que meditar, porque Pedro viene a representarnos como iglesia, es cuántas veces nosotros luego de haber aceptado al Señor, siendo parte de una comunidad, trabajando en la misma iglesia, el Señor estaba en el lugar privilegiado de la transfiguración. Y todavía no entendía que se trataba de que se cumpla el propósito de Dios y no de lo que él tenía necesidad. A él oíd. O sea que si en la iglesia circulan otras voces que no sean las de Jesús, hay que estar atentos. Porque nos puede pasar que en la inmediatez de determinadas necesidades no escuchemos lo que Dios tiene. Ahora vamos a Lucas. Dos, 21 al 42. Y antes de leer este texto tan precioso, que siempre llamó mi atención,
Nos vamos a acordar de otro ejemplo que no lo tenía marcado, pero que viene ahora a mi mente cuando Pedro tiene otra actitud que suele tener la iglesia y que es actuar en nombre de la autosuficiencia, ¿no? Cuando el Señor es entregado y él saca la espada y corta la oreja de Malco y el Señor la restaura y dice, no, ¿qué estamos haciendo? Cuando nosotros ocupamos el lugar que no nos pertenece, porque no hemos discernido por el Espíritu cuál es la voluntad de Dios. De manera que no se trata únicamente de ser salvos y de ser iglesia, se trata del obrar del Espíritu Santo en nosotros. Esa va a ser la diferencia, lo que del discernimiento. Vamos a este ejemplo, Lucas capítulo 2, versículo 21, es un texto largo pero precioso. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Hasta acá nomás. 2 ejemplos de personas que dejaron obrar al Espíritu Santo. De personas que a través del ayuno y la oración pudieron cumplir el propósito para el que habían sido preparados, porque dejaron que el Espíritu Santo los usara. ¿Y dónde estaban? En el templo. No estaban en ninguna actividad social, en el templo. ¿Haciendo qué? Ayuno y oración. ¿Movidos por quién? Por el Espíritu Santo. Y Pedro, que caminaba todos los días al lado de Jesús, no dejaba trabajar al Espíritu Santo. De manera que está en nosotros el buscar
que este Espíritu Santo nos mueva a cumplir el propósito de Dios, nos dé el discernimiento, quiebre nuestra voluntad. No es caminar al son de la iglesia, es invocar al Espíritu Santo y que nuestra voluntad sea quebrada. Es no permitir que nuestra inmediatez, nuestra autosuficiencia y nuestra voluntad humana se antepongan ante los propósitos que Dios tiene con la iglesia. Y no es lo que vemos con nuestra mirada, sino lo que Dios espera de nosotros. Por lo tanto, en la economía de la salvación y en este pacto de gracia hay una parte que nos toca a nosotros, que no tiene que ver con obras que nos salven. Esto claramente le pertenece a Jesús, que ya hizo el sacrificio y por el cual somos salvos. Hasta acá estamos de acuerdo. Pero no es una cuestión de salvación, es una cuestión de madurez espiritual. Es una cuestión de madurez espiritual. Cuando la iglesia no mira los propósitos que Dios tiene y busca satisfacer sus propias necesidades, no está alineada a la economía de la gracia, porque la gracia pretende agradar al corazón de Dios. Este regalo de Dios, inmerecido para nosotros, tiene una retribución con nuestra voluntad rendida. Una mujer viuda de 84 años que permanecía en el templo haciendo ayuno y oración o mirándose el ombligo en la casa, anunciándole a otros que había llegado la salvación a Israel, a Jerusalén. ¿Dónde estamos nosotros? Como Pedro, no, Señor, deja que yo te voy cortando la oreja de los demás, como Pedro, que caminaba junto a él, que lo veía y quería evitar su propia muerte. No, cuídate, Señor, no es cuestión de que te hagas daño. ¿Y el propósito de Dios? Cada uno de nosotros, Dios tiene un propósito para cada uno, pero Dios tiene un propósito con la iglesia. Dios dio mandatos a la iglesia. ¿Que hagan qué? Que anuncien las buenas nuevas de salvación. Que lo busquen a Él. Adoradores, busca que lo adoren en espíritu y en verdad. Y en el anuncio de la salvación y en la adoración está el ayuno, está la oración, está esto que hacía Ana y que hacía Simeón. No que miraban la inmediatez de su necesidad, que seguramente las tendrían. No imagino una viuda de 84 años en aquel momento de la historia, con una pensión privilegiada, llegando al templo me la imagino a Ana con sacrificios, con un corazón rendido y conmovido por ver la salvación. Personas que están como ejemplo. Fíjense que en un relato tan corto, todo el tiempo dice, movido por el Espíritu Santo estaba sobre él. Casi me atrevo a decir que únicamente en el ejemplo de Juan Bautista y de María, Madre de Jesús, y acá, el Espíritu Santo se nombra tanto antes de Pentecostés. Por eso la pregunta que nos cabe es, ¿en qué situación de iglesia estamos? ¿En qué parte de la economía de gracia intervenimos?
cómo es nuestro pacto con Dios. Había un himno que hoy yo le mencionaba al pastor, que se cantaba cuando yo era chiquita, que iba a una iglesia bastante estructurada. Y el himno, yo no sé cantar, así que no se los voy a cantar para no hacerles pasar un mal momento. Pero el himno decía: mi vida di por ti, mi sangre derramé, por ti inmolado fui, por gracia te salvé. Por ti, inmolado fui. ¿Qué has dado tú por mí? ¿Qué has dado tú por mí? Y si algo pretende la reflexión de hoy es que en nuestra intimidad con el Señor podamos ver cómo está nuestro pacto con Él, porque el de Él con nosotros siempre está perfecto. Pero cómo está nuestro pacto con Él, ¿qué dimos por Él? Segunda de Corintios 10:5 dice, derribando, y este texto sería lindo como hacemos en la escuela dominical, que lo aprendamos de memoria. Porque cuando lo aprendemos no saben lo poderoso que es. Cuando hacemos cualquier cosa, enseguida el Espíritu Santo trae la palabra, porque la tenemos acá fresquita. Segunda de Corintios 10:5 dice, derribando argumentos y toda altivez en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Derribando todo argumento. Yo me lo aprendí, hermano, es fácil. Entonces después cuando le aparezca algún pensamiento que lo corra de la obediencia a Cristo y lo centre a usted en el meollo del asunto, sepa que no es por ahí. Derribando todo argumento. ¿Vieron cuando hay argumento para todo? En nuestra... No podía, lo que pasa es que... Y viene... Derribando todo argumento y altivez. Y altivez en contra del conocimiento de Dios. Y llevando cautivo nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. Es una tremenda palabra. En alguna parte nos toca a todos. En los argumentos, en la altivez, en llevar los pensamientos a Cristo. A algunos nos tocan todos y a otros en alguna parte. Sabrá el Señor. Pero cuando vos quieras hacer como Pedro en la iglesia y decir, no, Señor, esto hay que hacer. Enmúdese. Y hace como pasó en el monte de la transfiguración, que dijo, no, ninguna enramada, oídlo a Él. Que el Espíritu Santo en esta economía de gracia mueva nuestra voluntad para saber oír y obedecer. Y un buen ejercicio es tener memoria. Un muy buen ejercicio es acordarte de cómo siempre Dios cumplió su parte del pacto. Cuando no teníamos trabajo y estábamos orando en la intimidad de nuestro cuarto, cuando teníamos algún problema de salud, algún problema familiar, cuando no le encontrábamos sentido a tantas cosas, aún quienes hemos perdido seres queridos. ¿Y esto qué sentido tiene, Señor? Destrozó mi vida. Y Él siempre fiel, hace memoria. Y comienza a mirar en esta parte del pacto que hay una parte que te pertenece y me pertenece. Y que no es nuestra voluntad la que se tiene que enseñorear en la iglesia de nada. Es oírlo a Él. Y esta es la manera en la que el Espíritu Santo en su gracia trabaja y nos prepara para cumplir con la parte del pacto que nos toca. Hasta que Él venga. Amén.